Bien, nuevamente, buenas tardes. Vamos a intentar en este nuevo video completar o avanzar aún más en la elucidación, en la interpretación de otros tipos penales de los comprendidos en el profuso capítulo y título dedicado a los delitos contra la libertad individual. Como lo anticipé en el video pasado, que ya está disponible en el canal, el objeto de análisis de ahora, de este video, de este encuentro, está enderezado a los denominados, en términos genéricos, atentados contra la libertad personal cometidos por funcionarios públicos. Una guía, diría yo, accesible para ustedes, más allá de lo que puedan recibir de estas clases, está el desarrollo de estos tipos penales o figuras contenidas en el tipo penal básicamente del artículo 143 y las agravantes del artículo 144 en el manual de UONPAL de Derecho Penal, así también en el código comentado. Me inclino hacia atrás porque lo tengo como material de consulta, el código comentado de el autor Gustavo Aboso. Entiendo que si bien pueden encontrar en manuales, pueden también encontrar en obras más clásicas o aún en bibliografía específicamente dedicada al análisis de estos capítulos, alguna mención más específica. Entiendo que con el acceso bibliográfico a estas herramientas de lectura, con más lo que pueden recibir verbalmente en este video educativo, van a tener bastante completo el panorama de estos delitos. Hay que tener mucha precisión aquí y mucha atención con la cuestión terminológica que utiliza la ley. Vamos a ir leyendo inciso por inciso del artículo, de las figuras contempladas en el artículo 143. Lo primero que tenemos que decir es que los delitos que vamos a estudiar en este capítulo tienen un antecedente, que es la ley 14.616, que fue sancionada para corregir algunos errores de técnica legislativa que tenía el viejo artículo 143. Son todas, absolutamente todas las comprendidas en este artículo infracciones especiales. ¿Y por qué decimos que son infracciones especiales? Porque requieren o exigen la concurrencia de un actor cualificado, un actor que tenga una especial calidad, que en el caso son funcionarios públicos. No cualquier funcionario público puede ser autor, esto es, no nos basta partir de la definición que de funcionario público nos aporta el artículo 77 del Código Penal, sino que lo será, además de ser funcionario público, aquel que actúa dentro de su esfera de poder. Ya lo vamos a ver cómo funciona en cada caso. Estos delitos son todos verdaderos abusos que la ley ha colocado en este lugar porque restringen básicamente, indebidamente, la libertad personal de la víctima. Entonces, tenemos dos categorías de delitos. La primera categoría, comprensiva de las figuras que se encuentran tipificadas en los artículos 143 y 144. En 144 ya les anticipo que son agravantes del artículo 143. Y una segunda categoría de delitos que comprende las figuras descritas en el artículo 144 bis, que ya también seguidamente vamos a analizar. Vamos a las figuras de este primer compendio o categoría de delitos, que son las del artículo 143. Todos atentados contra la libertad individual o personal cometidos por funcionarios públicos. Cada una de estas figuras tiene un nomen que a ustedes les va a servir como técnica de estudio para identificarla. Así, la del inciso 1 del artículo 143 se denomina retención ilegal de detenido o preso. Comienza rezando como supuesto el artículo 143, siempre Código Penal a mano: reprimiendo con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo
al funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona sin ponerla a disposición del juez competente. Se denomina, obviamente, esta categoría retención ilegal de detenido o preso. Fíjense, perdón, eso que leí era el inciso segundo. Vamos primero al inciso primero. Retención ilegal de detenido o preso. El funcionario público que retuviere a un detenido o preso cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. Figura, nomen, retención ilegal de detenido o preso. Este delito lo que nos propone es una persona que arranca en su génesis, que tiene una raíz que es su privación legal de la libertad, sea bajo la calidad de detenido, o sea, privada de libertad en sentido amplio, arrestado, detenido, pero aún no condenado, o preso, condenado. O sea, para este inciso, parte de la doctrina, buen padre así lo sugiere, las palabras detenido y preso no se asimilan, sino que las identifica con distintos estadios procesales de una persona. La de detenido aparece más amplia y abarcativa de muchas situaciones de privación de libertad. Puede ser un preso preventivo, puede ser un arrestado, puede ser un detenido por una orden fiscal, puede ser un aprehendido por autoridad policial. Y reservaría, según la interpretación que le da Bonpadre, a la expresión preso, contenida en la disposición, aquel que se encuentra condenado. Este es un caso de detención legítima, como ya dijimos, de su origen, pero que se torna ilegítima por la posterior retención del individuo que realiza el autor. La materialidad, el verbo descriptivo del tipo objetivo consiste en retener, o sea, al sujeto en un estado de detención, no obstante concurrir la obligación legal de disponer su libertad, sea por propia decisión o por incumplimiento de una orden recibida de otro funcionario. Acá hay dos variantes, porque allá habla de, está dirigida al funcionario que retuviere a un detenido preso cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. Si hablamos de los funcionarios que laboran en el ámbito penitenciario o en el ámbito de las comisarías o donde se cumpla una detención en cualquiera de sus gamas posibles, claramente la variante va a ser la de ejecutar la orden, o en este caso no ejecutarla, porque en este caso el decreto de esa libertad va a provenir de una sola persona, que es el juez, a lo que yo agrego en los sistemas procesales penales reformados también la orden de libertad, conforme el artículo 218 del Código Procesal Penal, puede emanar de un fiscal. Hipoteticen esta situación: una persona detenida en la vía pública por personal policial en flagrante delito, que es trasladado de una comisaría y que, relevados datos con las víctimas y chequeados sus antecedentes, el fiscal decide, luego de que el personal policial le evacúa la consulta, decretar su libertad, a tenor de lo normado en el artículo 218. En la medida en que esa libertad no la ejecute el funcionario policial dolosamente, porque vamos a ver que son todas figuras dolosas, no que haya habido un defecto de la comunicación o que el funcionario encargado de hacerlo no se enteró y eso resulte excusable o atendible de alguna manera, claramente el funcionario público va a estar implicado en la variante comisiva de ejecutar, no decretar. O sea, el decreto o la conducta omisiva que se ve reflejada en el tipo podría derivar del juez o el fiscal, porque quien debe decretar la soltura puede ser tanto el juez, dijimos, como el fiscal. También puede ocurrir, en el caso de una persona que esté cumpliendo condena, que ustedes saben que en las unidades penitenciarias cualquier detenido ingresa con un testimonio
que marca su senda dentro de lo que es el cumplimiento de su condena, y hay plazos donde opera el vencimiento de la pena. Hay muchos detenidos que se encuentran privados de esa libertad y no recuperan la libertad sino con el agotamiento de la condena. Bueno, esa es una medida que debe ejecutar. Podríamos ver el deslinde de responsabilidades, pero el director, el responsable del servicio penitenciario, sin necesidad de que haya una orden del juez para que se lo libere, porque fatalmente cumplió su pena, y hay una hora dentro del día en que cumplió su pena, en que la misma, excedida que fuera de ese plazo, siempre de manera intencional, estaría incurriendo el funcionario, el director de la unidad penitenciaria, o el responsable de día donde tal vez debió ejecutarse la libertad, de no decretar esa libertad y a la vez tampoco materializarla. Hicimos mucho hincapié en la raíz dolosa desde lo subjetivo de esta figura, siendo suficiente el dolo eventual. Yo sería bastante más restrictiva respecto de la posibilidad de la eventualidad del dolo, si bien no es una categoría que descarto, tacho de inconstitucional o que la ley no la previsiona. Entiendo que estas son figuras, deben funcionar como figuras de dolo directo. El error obviamente excluye la culpabilidad, no están comprendidas obviamente los obrales culposos en la materia. Se trata de un delito propio de los verbos típicos que hemos desarrollado, de omisión impropia, que se consuma con la retención del detenido o preso en la extensión lingüística que le hemos dado a ambas palabras, y que es de carácter permanente porque la consumación va a perdurar mientras se prolongue el tiempo de privación de libertad. Segundo inciso, por el cual erróneamente empecé a hablar, del artículo siempre 143. El nomen de la figura es prolongación indebida de la detención. Aquí la propuesta típica habla del funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona sin ponerla a disposición del juez competente. Este es un supuesto, como el anterior, de un delito que requiere como presupuesto una persona cuya raíz, cuyo origen o cuyo inicio de detención es legal. Detención que se vuelve ilegítima, ¿por qué? Porque su continuación al margen de una disposición, porque existe una continuación al margen de una disposición legal que obliga a poner a disposición del juez competente. También acá estamos en presencia de un delito de omisión, de comisión por omisión, porque si la acción se describe como la prolongación indebida de la detención, comprenderán ustedes fácilmente que la ilegalidad surge de la no conducta que debía ser poner al detenido a disposición del juez competente. Acá tienen un margen importante de actuación para completar incluso la configuración típica las leyes procesales, que son propias, como ustedes ya saben, de cada jurisdicción provincial, que son las que establecen los límites temporales para poner a una persona privada de su libertad a disposición del juez competente. En los modelos acusatorios, esta variante puede darse en una puesta a disposición no solamente del juez, sino también comprensiva del fiscal, porque en principio pueden ser autor de este delito la autoridad policial que, como dije en el ejemplo anterior, aprende a una persona en situación de flagrancia y no comunica esa circunstancia dentro de los plazos válidos para hacer la consulta, sin perjuicio de que la ley habla del juez competente. La instancia de la puesta a disposición del juez competente está regulado en nuestra provincia, en nuestro Código Procesal Penal, dentro de lo que son los plazos máximos para realizar la audiencia imputativa, que es la puesta, diríamos, real de disposición de una persona que ha quedado en calidad de detenido por parte del fiscal hacia el juez competente. O sea, ustedes advierten que en la cadena de sucesivos intervinientes a partir de que ocurre la detención de una persona, hay entre el personal policial y el magistrado, a diferencia de lo que ocurría en los modelos inquisitivos, una figura
muy importante, que es ahora el encargado de perseguir penalmente los delitos, como es el fiscal. De modo que si nos ceñimos a la letra de la ley, podría generarse, entiendo que puede haber cuestionamientos de legalidad, pero debería ayornarse el texto de la ley también con la puesta a disposición del funcionario competente para disponer la detención, no solamente del juez, porque es una visión acotada e inquisitiva del proceso de la disposición de la norma. Habría que ver si de su reinterpretación podría surgir también como un sujeto válido a la hora de incurrir en este delito, en este caso el funcionario policial, quien no se comunica más con el juez competente cuando detiene una persona, salvo los que sea un caso, puede ser una hipótesis de una persona que es identificada en la vía pública y los chequeados que son sus antecedentes se lo devela con un pedido de captura vigente por un tribunal de la ciudad de Rosario, por un magistrado de la ciudad de Rosario. Ahí la comunicación no va a ser con el fiscal, va a ser directa con el juez. Cuando se agotan los plazos procesales de comunicación debida, ahí sí podría darse un supuesto de la autoridad policial, pero luego de eso toda la puesta a disposición con el juez está tercerizada para el personal policial a través del fiscal, con la solicitud de audiencia y materialización de la audiencia imputativa. Lo cierto y concreto que debemos ocurrir siempre en las leyes procesales. Yo sucintamente les expresé cómo funciona en la práctica. Siempre hacer foco en la acción típica. En la figura anterior estábamos hablando de la retención de un detenido preso. Acá vamos de la prolongación. Ese es el verbo prolongar, que implica mantener, continuar el estado de detención legítimo de un sujeto sin ponerlo a disposición. El delito obviamente es doloso y participa de las mismas características que el que analizamos en el apartado anterior. Se consuma cuando, vencido ese plazo, obviamente tiene que haber una integración de la ley penal por normas procesales específicas de cada jurisdicción. El funcionario no ha cumplido con esa obligación. ¿Qué tipo de funcionario? ¿Puede el fiscal cometer el delito? Puede el fiscal cometer el delito. ¿Puede el funcionario policial cometer el delito? Puede el funcionario policial cometer también el delito. El inciso tercero del artículo 143 se conoce con el nombre de incomunicación indebida. Acá la propuesta típica es sancionar al funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido. De vuelta, la incomunicación, según nuestra ley, nuestra doctrina procesal, es una medida de coerción personal por la que se le impide al imputado encarcelado mantener todo contacto con terceros para evitar que estorbe la investigación. Generalmente en todo proceso penal la regla es que la persona detenida tiene derecho a comunicarse con terceros. Sin embargo, este derecho es relativo porque su incomunicación puede ser decretada de manera legítima cuando concurran circunstancias de excepción que así lo ameriten, y obviamente, como ocurría en el plazo anterior, lo que tiene que ver con los términos de detención, esta es una disposición que también se encuentra regulada por las leyes procesales locales. La autoridad competente para decretar una incomunicación en los viejos sistemas era el juez de instrucción, ahora lo puede disponer el fiscal. De hecho, en las órdenes de detención lo que debe especificar, una de las tantas cosas que deben especificar, es si el imputado se encuentra no comunicado, en comunicación que necesariamente cesará al momento de recibirse la audiencia imputativa. Para eso también hay plazos procesales aptos para su realización. El delito que estamos analizando, el inciso 3 del artículo 143, consiste en incomunicar indebidamente a un detenido, vale decir, privarlo de comunicación en forma ilegítima, al margen de lo que establecen las leyes procesales sobre el particular. ¿Y cuándo es una incomunicación indebida? Bueno, cuando no se la motiva o cuando se le incomunica por quien carece de esa potestad, o para quien, teniendo competencia para ordenarla, se excede en los plazos máximos de duración establecidos por la ley, o bien cuando no resulta procedente en el caso concreto. O sea, hay un montón de hipótesis que pueden tipificar en la comunicación indebida. Repetimos:
cuando se decreta sin motivación o causa bastante, o por quien carece de competencia para ordenarla, o por quien teniendo competencia excede los límites temporales. Pero obviamente no comete este delito sino el delito de abuso de autoridad, que está regulado en otra disposición, que es la del artículo 248 del Código Penal, delitos contra la administración pública, el funcionario que mantiene o dispone, mejor dicho, de manera indebida la incomunicación, en la medida en que no tiene la guarda del detenido. Como dijimos, el delito puede cometerse con relación a un sujeto que se encuentre legal o ilegalmente aquí, privado de su libertad. La ley no hace referencia al detenido, mejor dicho, solo hace referencia al detenido, pero no al detenido legalmente, de manera que si se diera un supuesto de incomunicación indebida respecto de una persona privada ilegalmente de su libertad personal, aquí entendemos que se daría una hipótesis concursal entre ambas infracciones penales, me refiero a la detención ilegal y la incomunicación indebida, que eran supuestos donde no aparecían presentes los incisos 2 y 3, como ustedes recordarán, ya dijimos que la raíz de la detención, el origen, era legítimo. Ocurría que en el inciso 1 había una retención de alguien que debió decretarse o ejecutarse. En el inciso segundo hubo una prolongación indebida de una detención legal. Ahora, la incomunicación indebida de un detenido puede tener una raíz ilegítima también, y entraremos en un tema concursal de figuras como lo marca el artículo 55 del Código Penal. El delito obviamente es doloso y es compatible con el dolo eventual, se consuma cuando se incomunica, con las salvedades que ya ha hecho el dolo eventual, y se consuma cuando se incomunica indebidamente al detenido, vale decir, cuando se materializa el estado de incomunicación decretado por autoridad pública. El inciso cuarto, el nomen de la figura, para que ustedes lo recuerden, es la recepción y colocación indebida de reos. Vamos a leer el inciso cuarto. Habla del jefe de prisión u otro establecimiento penal, o sea que además de funcionario público tiene que tener esa calidad, ese rol, el jefe de prisión u otro establecimiento penal o el que lo reemplace, que recibiera algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se hubiera impuesto la pena, o lo colocar en lugares de establecimiento que no sean los señalados al efecto. Una primera cosa que surge como novedosa en este inciso cuarto del artículo 143, que tiene muchas figuras y hay que irla desentrañando con paciencia, es que aparece una palabra que no se había usado hasta ahora, que es la de reo. Fíjense cómo la técnica legislativa va mutando, entiendo que de una forma confusa, de no ni siquiera de guardar una lógica de redacción en el propio artículo, porque si ustedes recuerdan, cuando analizamos el inciso 1, dijimos que, si bien en la interpretación de la doctrina, cuando el código hablaba de detenido y hablaba de preso, el preso era el condenado. Y acá aparece la figura del reo, que es precisamente el condenado, porque se habla del reo como un sujeto que se encuentra detenido, que se encuentra privado de su libertad en una prisión o establecimiento penal. ¿Y por qué estamos hablando del condenado? Porque hay un dato significativo que aparece en inciso 4, que es el testimonio de la sentencia firme que le hubiera impuesto la pena. O sea que sin duda que el reo es el condenado. Esta disposición, para tratar de ser sucinta, describe dos tipos de delito: la recepción indebida y la colocación indebida de reos. Estas dos modalidades tienen en común al sujeto activo del delito, que dijimos que debe tratarse del jefe de prisión. En ese sentido, tomen como sinónimo el director de la cárcel, el jefe del penal, o de un establecimiento penal semejante, o dice de quien fuera el reemplazante, aunque lo sea transitoriamente. Entonces son dos figuras, la recepción indebida y la colocación indebida, siempre en relación a los reos. ¿Cómo se configura la recepción indebida?
Bueno, el mismo verbo típico habla de recibir a un reo sin un testimonio, copia auténtica de la sentencia condenatoria. Yo acá voy a disentir con, si lo leen de voz padre, porque él cuando refiere en el texto explicativo del artículo a reo, hace una asimilación entre condenado y entre privado de la libertad. Vamos a ver que para el privado de la libertad hay un inciso específico, yo entiendo yo que es el que sigue, que se le aplica. Acá se le aplica al condenado, porque hay datos en la definición del tipo que marca que estamos hablando del condenado porque habla del testimonio de la sentencia de condena. De modo que la recepción indebida se configura a partir del ingreso de ese reo sin el correspondiente testimonio, o la permanencia de ese reo sin el correspondiente testimonio. De sentencia condenatoria, estamos hablando de condenados. Subjetivamente la infracción es dolosa, el dolo requiere el conocimiento de esa ausencia de testimonio y la voluntad de recibirlo de todos modos pese al defecto formal. La colocación indebida del condenado, el verbo habla de colocar, obviamente alojar, poner, internar al reo en un lugar del establecimiento que no sea el que corresponde en razón de la naturaleza de la pena impuesta. En este sentido, si bien es un ideario, porque sabemos, todos conocemos más o menos o recibimos información de acuerdo al ámbito, algunos más, por ámbitos específicos en que nos desempeñamos, otros, aunque sea de prender la televisión y de vivir y de transitar por el mundo, por la ciudad, la situación de superpoblación que tienen nuestras unidades penitenciarias. Pensemos que en la provincia de Santa Fe el ideario es que el reo no se confunda con el ideario es que no se confunda con el detenido, que está preso preventivo, que el que está cumpliendo en el mismo pabellón que el que esté cumpliendo una condena, más allá de los distingos que puede haber por razones de seguridad en razón de tipologías de delito. Bueno, esto está lejos de ocurrir en las cárceles de Santa Fe, donde además se entremezclan con presos federales, donde además también la propuesta es no mezclar autores o no generar mezclas de convivencia, cuanto menos en un pabellón, de personas con perfiles de peligrosidad de otras o personas que están purgando algún tipo de encierro de la naturaleza que sea por delito culposo, de aquellas que lo están por delitos dolosos, si bien los primeros, los culposos, son menos probables que estén detenidos. Esto es, lo único que tenemos cierto en las cárceles de la provincia de Santa Fe es que las mujeres no se mezclan en unidades de varones. Ahora después, esto del alojamiento indebido, tal vez donde se plasme con un mayor rigor y podamos verlo, es en las áreas, para eso hay protocolos específicos denominadas de resguardo, al que se puede acceder por razones de decisión propia, de aislamiento de la persona que está cumpliendo la medida de restricción de libertad legal, como por algún mote sancionatorio. Son situaciones de celda individuales donde, si bien se tiende, o mejor dicho, el propio protocolo de resguardo de las unidades penitenciarias tiende a que la vida carcelaria tenga los mismos derechos que quien no está en situación de resguardo, lo cierto y concreto es que es una situación especial. No están en los pabellones denominados comunes, más allá de acceder al régimen común. Esa podría ser la hipótesis en la que hoy se me aplica una variante de ubicación de una persona en un lugar de establecimiento que no sean los señalados, o por ejemplo que sea una persona condenada que por una situación particular de salud se obliga al servicio penitenciario que se lo aloje en el sector de enfermería y no se lo haga intencionalmente, con conocimiento de esa situación, y a pesar de eso el incumplimiento. Puede ser otra hipótesis. Yo siempre trato de bajarle a casos concretos para que esto no se haga tan abstracto. Decir que el inciso 5 es la figura de recepción ilegal de presos. Por eso yo dije que no entendía pertinente la asimilación que buen padre hacía del reo al privado de la libertad con el condenado. No. El inciso 4 refiere a los condenados. Ahora, el inciso 5 habla de la recepción ilegal de presos.
Si bien con otra terminología dice que el alcalde o empleado de la cárcel de detenidos y seguridad que recibiera un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito. Cualquier persona que es detenida, es aprehendida, transformada esa aprehensión en detención por orden fiscal y que luego es pasada a una audiencia imputativa, en la cual el juez le dicta la prisión preventiva, debe ingresar no lo que se conoce como un testimonio, pero sí como un oficio de recepción de esa persona cautelada, donde se marca cuestiones de identificación del delito por el que se le dictó la prisión preventiva y hasta cuándo tiene vigencia esa medida cautelar. Lo mismo para ingreso en alguna unidad de tránsito hasta que sea llevado a audiencia imputativa. Los empleados o de lugares de detención siempre son muy celosos en requerir al fiscal la orden de detención, precisamente por la tipificación del inciso 5 del artículo 143, también figura dolosa. El inciso sexto habla de el funcionario competente que, teniendo noticia de una detención ilegal, omitir, retardar o rehusar y hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver. Bueno, este texto de la ley daría la impresión de que la disposición contempla dos tipos delictivos. Uno sería el omitir, retardar o rehusar en hacer cesar un estado de privación ilegal de libertad que sufre una persona porque el autor tiene conocimiento de esa situación y además tiene competencia para decretar su cesación. Otra variante comisiva es el no comunicar el hecho a la autoridad que puede hacer cesar esa detención ilegítima, cuando se carece de competencia para hacerlo la propia autoridad. Ese es un modo de darle lectura a este supuesto con dos hipótesis comisivas. Si van a recurrir a buen padre, entiende que no es válido este distingo, porque para dar cuenta a quien debe resolver no se necesita competencia alguna. Todo funcionario que tenga conocimiento, dice buen padre, de un hecho delictivo, tiene obligación de denunciarlo a la autoridad competente. El precepto contempla una sola hipótesis delictiva, si lo leen de buen padre, esa es la interpretación que hace del inciso, que se caracteriza por conductas alternativas, o sea, se trataría de un tipo mixto, y en todos los casos el funcionario debe ser competente para hacer cesar la detención ilegal y en el marco de esa competencia llevar a cabo los comportamientos previstos como típicos. Si no fuera competente o no estuviera obligado legalmente a comunicar a otro funcionario para que resuelva sobre esa privación ilegal de la persona, su conducta se desplazaría a las figuras del encubrimiento. Entonces, el delito, el encubrimiento del autor de esa circunstancia de detención ilegal. La omisión lo llevaría a esa figura. El delito presupone entonces un funcionario competente que tiene conocimiento de que una persona se encuentra privada ilegítimamente de su libertad, sea a título de pena de cualquier carácter, aquí el inciso no distingue, y no hace cesar ese estado de detención ilegal, ya sea porque omite disponer las medidas para hacer cesar ese estado ilegal de detención, o porque se rehúsa hacerlo, o porque omite dar cuenta al funcionario que puede hacerlo, retardando la información o negándose a brindarla al ser requerida. La infracción obviamente es dolosa y es compatible con el dolo directo, y su consumación es cuando se llevan a cabo las descripciones de la ley. Vamos a hacer una mención de las agravantes, que son las del artículo 144, que con una referencia al artículo anterior que estuvimos analizando hasta ahora, dice que en los casos del artículo anterior, si concurren alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 142, el máximo de la pena se eleva a 5 años. El 142, recuerden que eran supuestos agravados de la figura básica de privación ilegal de la libertad, y esto es cuando el sujeto pasivo de estos delitos del 143 trata, incisos 1, 2, 3 y 5,
de un ascendiente, hermano o el cónyuge, si resulta un grave daño en la salud o en los negocios de la persona, si la privación dura más de un mes, o si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza, cualquiera de las tipificaciones del 143 sepa que tienen las agravantes del 144 con un impacto en la pena. ¿En cuál? ¿En el mínimo o en el máximo? No, el aumento se da en el máximo y se aumenta la pena en 5 años. O sea que en lugar de ser de 1 a 3 años, con más la inhabilitación, esto es pena conjunta, va a ser la pena de 1 a 5 años por esas específicas circunstancias contempladas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 142. No se vuelvan tan locos con los agravantes. Tal vez la pregunta en un examen oral puede ser de si las figuras o los atentados contra la libertad cometidos por los funcionarios públicos, los supuestos del 143, si le tocan desarrollarlos, cuentan con agravantes. La respuesta que ustedes tienen que dar es que sí, y a lo mejor se le piden que identifiquen una o dos supuestos. Llevamos 36 minutos de exposición. Pensaba darles también las otras figuras, porque ustedes recuerdan que cuando yo empecé la charla estábamos hablando de que estos atentados cometidos por los funcionarios públicos tienen dos categorías de delitos. Hasta ahora hablamos de las categorías del artículo 143 y del 144. La segunda categoría, voy a hacerlo a manera de introducción, se encuentra comprendida en las figuras contenidas en el 144 bis. Y para ello vamos a hacer un corte nuevamente de este video y desarrollar la parte número 4 de los delitos contra la libertad.